Compañeros de maestría en educación mediadas por las TIC del curso ¿Cómo aprende el estudiante de la era digital? Bienvenidos a conocer sobre el aprendizaje invisible basado en lo expuesto por Cristóbal Cobo y John Moravec. Los integrantes del grupo son Judith Andrea Rivas, Lady Jimena Racines, Lady Vanessa Riascos y Andrés Eduardo Rodríguez Erazo. Para iniciar, les presentamos los siguientes objetivos que serán expuestos. Primero, exponer el concepto de aprendizaje invisible. Segundo, dar a conocer la perspectiva pedagógica que presenta el aprendizaje invisible y sus características. Tercero, señalar los puntos de ruptura en relación a la mirada tradicional. Y cuarto, resaltar los retos y desafíos que propone el aprendizaje invisible a la educación en la era digital, finalizando con unas reflexiones y conclusiones sobre el tema. Según Cobo y Moravec, existen 4 tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje analógico, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea y el aprendizaje invisible. En el aprendizaje analógico vemos el cara a cara, donde el estudiante debe estar físicamente en un aula de clase para poder aprender. En el aprendizaje a distancia no se requiere que el estudiante asista físicamente al lugar de estudio. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en un ambiente virtual. En el aprendizaje en línea se adquiere de forma no presencial a través de un dispositivo con conexión a Internet. Y en el aprendizaje invisible, que es el que a continuación les vamos a profundizar. Cobo manifiesta que los sistemas educativos formales priorizan la estandarización, la uniformidad y la parametrización. En la estandarización es donde se desconoce las individualidades de los estudiantes y se aplica el mismo método o patrón para todos. En la uniformidad se fomenta la aplicación de modelos de aprendizaje homogéneos, desconociendo los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes sin necesidades o intereses. Y en la parametrización, entre más ordenados los estudiantes, mucho mejor. Según Cobo, la educación formal excluye todo conocimiento que no puede ser medido, es decir, que las competencias blandas, lo que es la comunicación afectiva, la capacidad de liderazgo, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, son habilidades para la vida, y las TIC no son reconocidas por los instrumentos de evaluación de la educación formal, por lo consiguiente son invisibilizadas. Cobo y Moravec plantean 5 ejes o axiomas que ayudan a entender qué es el aprendizaje invisible. El primero es que en el sistema educativo formal los conocimientos adquiridos a través de las TIC carecen de valor. En el segundo, los estudiantes desarrollan las competencias digitales en entornos informales. En el tercero, los sistemas de evaluación de la educación formal no estimulan la capacidad de aprender, todo lo contrario, estimulan la capacidad de repetir y de memorizar. En el cuarto, los conocimientos y habilidades que permiten el uso seguro y eficiente de las TIC son desconocidos por la educación formal. Y en el último, el uso intensivo de la memoria de los sistemas formales es lo que se presenta. Entonces, ¿qué es el aprendizaje invisible? El aprendizaje invisible es una propuesta conceptual innovadora que centra su atención en la búsqueda de un nuevo paradigma de aprendizaje que dé respuesta a los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Este enfoque está relacionado con los conocimientos tácitos que se adquieren por medio de las experiencias en todo momento y en cualquier lugar, conocimientos tan esenciales como lo son las habilidades blandas y las competencias que son invisibles para el sistema educativo formal. Ahora, ¿qué no es el aprendizaje invisible? No se puede confundir el aprendizaje invisible con un directorio o un manual de instrucciones a seguir sobre cómo incorporar las TIC en el aula o como una teoría de aprendizaje. El aprendizaje invisible es una innovadora propuesta conceptual que busca hacer visibles los conocimientos esenciales que hoy son invisibles para la educación formal. Por otro lado, ¿cuál es la perspectiva pedagógica del aprendizaje invisible? La perspectiva pedagógica del aprendizaje invisible está enfocada en recoger ideas y combinarlas, ya que son el producto del aprendizaje de un individuo el cual dura toda la vida. No pretende estandarizar como lo hacen las demás teorías del aprendizaje. Esta se diversifica y apoya con un uso con propósito de las tecnologías de información, lo que son las TIC, aprovechando el interés colectivo y pensando en una educación que provea un enfoque y uso de las herramientas diferentes. Este es un enfoque adaptable y adoptable, nada parecido a la rigidez de la educación tradicional que no ayuda en el desarrollo a lo largo plazo del potencial humano.
Entonces, hay unas características del aprendizaje invisible, que son flexible, incluyente, adaptable, crea fuentes, es innovadora, integradora e inacabable. Estas características giran en torno a la flexibilidad que posee, ya que propende a salir de los esquemas tradicionales, con una capacidad de adaptación e integración que permite la libertad en temas de aprendizaje y busca que la escuela no sea un mundo paralelo de la realidad. Todo lo contrario, pretende que lo propuesto en la escuela sea totalmente válido y aplicable para un individuo cuando salga a la realidad laboral y profesional. Lo que hace interesante entonces esta propuesta es que se encuentra en permanente construcción, es decir, que no tiene todas las respuestas ya resueltas y permite ser nutrida a partir de la vivencia y descubrimiento constante y abierto, rompiendo las barreras de tiempo y lugar, enfocándose en el individuo y su desarrollo. Existen entonces unos puntos de ruptura en relación a la pedagogía tradicional. Entonces, desde la mirada tradicional, no existe congruencia entre las habilidades enseñadas y las requeridas en el mundo profesional. Hay una preocupación por conocer qué es lo que se aprende, ya que los sistemas educativos se centran en controlar la calidad orientados a la producción industrial. Igualmente, hay un uso de la tecnología sin propósito, es decir, que se usa para seguir dando las clases de la misma manera. Se escogen siempre las mejores tecnologías en las instituciones, como computadores, tablets, tableros inteligentes, pero se desperdician todas las oportunidades que estas ofrecen. Es decir, que no existe una innovación. También desde lo tradicional, también existe una repetición mecánica de datos, donde el estudiante debe de hacer siempre lo mismo y memorizar constantemente lo que aprende. Hay una transmisión de información y conocimiento de parte del docente al estudiante, y estos conocimientos ya memorizados se evalúan mediante exámenes para dar una nota, así medir la calidad del estudiante y resaltar el error, pero no se dice cómo mejorar el error. Por último, en la pedagogía tradicional, el aprendizaje solo se da en espacios formales, como en universidades y escuelas. Entonces, a este lado del aprendizaje invisible, el punto de ruptura se resalta en que se necesita construir un conocimiento práctico y valioso a nivel personal y social. La clave está en conocer cómo se aprende y no qué se aprende. Aquí, el eje central del aprendizaje no es la tecnología, pero sí se hace uso de ella con un propósito definido, para ayudar al estudiante en la innovación, imaginación y creatividad. Esta funciona como una herramienta social y experiencial, donde el estudiante aprende haciendo. En el aprendizaje invisible existe un aprendizaje permanente, donde todos son coaprendices y coeducadores, como resultado de la construcción y aplicación colectiva de nuevos conocimientos. Existe también un aprendizaje significativo para todos los que participan de la experiencia educativa. Se crea un pensamiento crítico e innovador, donde no es necesario los exámenes con las notas, ya que la aplicación del conocimiento personal orientada a la creación de soluciones innovadoras invalida una evaluación estandarizada y convencional que no genera innovación. Por último, el aprendizaje no solo se da en espacios formales, sino también en espacios informales como lo es una cafetería, ya que existe un aprendizaje permanente donde se está continuamente inmersos en un proceso de aprendizaje. Lo que se desea entonces es introducir el aprendizaje informal en contextos de aprendizaje formal. Entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos que propone esta postura de la educación de la era digital? La sociedad 3.0 reta a la educación a buscar una verdadera revolución que le permita superar prácticas correspondientes a otro momento histórico. El incorporar el aprendizaje invisible, replantear sus objetivos, es educar a estudiantes con la capacidad suficiente para crear un futuro hasta ahora inimaginable. Entonces, ese es el gran desafío. Existen entonces unos paradigmas sociales según Moravec. Está la sociedad 1.0, la sociedad 2.0 y la 3.0. En la sociedad 1.0 se presenta una sociedad agraria y preindustrial donde el aprendizaje se producía haciendo y de manera intergeneracional. En la sociedad 2.0 hay una sociedad que debe interpretar la información y gestionar el conocimiento para transmitirlo mediante Internet y la apropiación de las redes sociales. Y en la sociedad 3.0, la sociedad
es la sociedad del futuro, la cual plantea grandes retos a lo que es la educación 1.0, una sociedad que exige ahora desarrollar nuevas competencias que son la base para adaptarse a un mundo por ahora incierto. ¿Qué es lo que se espera entonces para la sociedad 3.0? Se espera fortalecer los aprendizajes invisibles y el pensamiento comparativo y sistemático, aprender a realizar simulaciones de casos y de nuevos escenarios mediante su imaginación y proyección. La actitud lo será todo. Al asumir los cambios como retos y oportunidades con la decisión de salir victorioso ante cualquier incertidumbre. Igualmente, crear nuevas medidas de tiempo alternativo fuera de los parámetros cotidianos del sistema, comprender y utilizar la información existente para crear nuevos conocimientos, manejar eficazmente las nuevas tecnologías, pensar, escribir y hablar de manera independiente y autónoma, igualmente desarrollar habilidades humanísticas utilizando la cabeza, el corazón y las manos y por último desaprender permanentemente para renovarse todo el tiempo de acuerdo al contexto. Finalizaremos entonces con unas reflexiones y las conclusiones sobre el aprendizaje invisible. Entonces, para entender el aprendizaje invisible se necesita conocer que es un aprendizaje permanente y no solamente cuando se asiste a una institución formal. La educación necesita nuevas perspectivas, no basta con hacer uso de muchos dispositivos tecnológicos sin un propósito definido o basarse en normas nacionales de calidad. La educación debe ser repensada para desarrollar el potencial humano. La escuela no debe estar alejada de la realidad del mundo actual y la educación formal debe enseñar a pensar más que a memorizar. Como conclusiones, se necesita entonces replantear los modelos pedagógicos tradicionales y empezar a implementar un aprendizaje invisible donde los estudiantes sean agentes del conocimiento, que estén preparados para los desafíos del mañana, capaces de reflexionar sobre el futuro, innovando y creando soluciones a problemas. Para Cobo y Moravec, formar a estudiantes capaces de diseñar futuros empleos, industrias y campos del conocimiento es lo que se desea con el aprendizaje invisible. Igualmente, nosotros somos los herederos de una carga que busca seguir fabricando estudiantes leales a un sistema que evalúa y juzga por resultados, prolongando la vida de un enfermo complejo industrial que se autoalimenta de sus productos. Por otra parte, el vertiginoso avance tecnológico y cambio social plantea el gran reto a la educación de redefinirse respecto al futuro que ésta pretende crear. El libro Aprendizaje Invisible nos invita entonces a reflexionar sobre el rol de la educación en el siglo XIX. Nos lleva a comprender, en el siglo XXI, nos lleva a comprender que el mundo ha evolucionado, las sociedades han cambiado, que es inconcebible la idea de seguir educando a estudiantes del siglo XXI con metodologías del siglo XIX. Se requiere transformar la educación a través de metodologías modernas que den respuesta a los desafíos y necesidades de esta sociedad globalizada. El aprendizaje invisible, con su nuevo concepto en la educación, debate todo aquello que tradicionalmente se ha propuesto, ya que piensa en una nueva generación que es la generación 3.0, con desarrollo y habilidades distintas que no deberían ser castradas por el encasillamiento que maneja la educación tradicional. Permite la visibilidad de aprendizajes en entornos informales que son igualmente válidos y necesarios en el mundo actual. Para finalizar, les mostramos las referencias bibliográficas que utilizamos y agradecemos su amable atención.